Tenemos una pregunta de Hidalgo, de Eduardo Bustos. Él menciona que un elemento muy importante del modelo de Marmot es el de la cohesión social. ¿Qué papel jugaría en tu modelo este elemento tan central del modelo de Marmot? Es un comentario muy pertinente, un poco también como el comentario de las carencias. Son conceptos que están implícitos, quizás con otra terminología, pero sin duda la cohesión social en el esquema de determinación que explicamos en la primera parte de hoy tiene es un descriptor fundamental de la estructura social. En sociedades altamente estratificadas tiende a haber baja cohesión social, sobre todo en ausencia de mecanismos de redistribución. Si recuerdan esa parte de los determinantes estructurales, sociales estructurales, ahí está implícito el concepto de cohesión social, aunque no esté el término, pero efectivamente en el modelo de la Comisión es una consideración importante y aunque con otros conceptos está incluido en nuestro marco. Y creo que podemos tomar algunas preguntas más de aquí del auditorio. A ver. Gracias. Buenos días. Me quedó la duda en este último esquema sobre modelos de transición epidemiológica, ¿dónde queda, por ejemplo, todo lo que lo que ya está pasando y lo que potencialmente va a pasar con el cambio climático, sobre todo en una coyuntura como la que estamos viendo, donde el presidente Donald Trump probablemente va a hacer que incluso se aceleren muchos de estos problemas relacionados con cambio climático? ¿Qué pasa en dónde cabe esa parte? Excelente pregunta. Es un riesgo ambiental de la mayor magnitud y ayer que hablábamos de la transferencia internacional de riesgos, lo ponía como un ejemplo. Sin duda, el cambio climático es quizás el ejemplo más dramático de cómo la actividad de las poblaciones con cierta organización social, incluyendo obviamente la dimensión política de la organización social, puede alterar de manera dramática las condiciones del ambiente natural. En este caso, las condiciones de la atmósfera y sus implicaciones para la temperatura en el planeta. Yo diría que, aunque es dramático, cabe dentro de ese marco. En términos concretos, fenómenos como el cambio climático nos han llevado a muchos de los que originalmente hablábamos de la doble carga de la enfermedad. Y ahora me gusta hablar de una triple carga de la enfermedad, porque encima del rezago epidemiológico, infecciones comunes, desnutrición y muerte materna, de las enfermedades emergentes o los retos emergentes, enfermedades no transmisibles, incluyendo salud mental, violencia, accidentes, hoy tenemos una serie de retos que obedecen a procesos que ocurren a nivel global. Y el más dramático son las consecuencias en la salud del cambio climático. Entonces, este perfil epidemiológico está siendo alterado por esta transferencia internacional de riesgos en una escala sin precedentes. Ya decía yo al hablar de la plaga ateniense, que desde luego fenómenos de globalización como el comercio han estado presentes. La migración ha sido un factor de diseminación de enfermedades desde el surgimiento de los seres humanos en el continente africano. Los humanos han estado en movimiento. El comercio, la conquista, veamos lo que pasó con el despoblamiento de las Américas en el primer contacto con los europeos. Lo que sí es distinto, cualitativamente distinto, es la intensidad y el ritmo de esas fuerzas, de esa transferencia global de riesgos. Y sí está cambiando los retos, mucho por ejemplo, efectos del cambio climático en la ecología de los vectores y por lo tanto el resurgimiento de enfermedades transmitidas por vector en latitudes donde no existían. Yo ahora que vivo en Miami, amanecerse con una enfermedad transmitida por vector como el Zika en una parte de Estados Unidos era impensable. Hoy no es impensable, es una realidad. Entonces, es la intensidad de esas fuerzas globales que han estado presentes desde el surgimiento de los humanos, pero lo que sí es diferente
es la magnitud y la intensidad de esos cambios. El cambio climático puede tener unos efectos en las dos, tanto en las enfermedades infecciosas y en las no infecciosas. Entonces, se agrega una triple carga. El otro son las pandemias. Entonces, tú eres ahora el secretario de Salud en un país como México. Estás con este problema de asignación de recursos y prioridades real. Tengo la doble carga, tengo que balancear mis prioridades, el rezago, las enfermedades. Y estás ahí y de pronto te avisan que surgió una pandemia de influenza, o incluso de algo que no ha llegado a ti, pero ahora tienes que dedicar recursos a protegerte de fenómenos que están más allá de tus fronteras. Entonces, crecientemente, esta idea de políticas nacionales y globales se borran. Toda política nacional incluye ahora lo global porque tenemos estas amenazas. Entonces, el que México suscriba los acuerdos de París es tan importante para el mejoramiento ambiental como para la salud de la población de México. Ya la acción de un líder de salud nacional tiene que incluir el ámbito global. Y de esas, además del surgimiento de pandemias, creo que el cambio climático es el otro ejemplo muy, muy dramático. Una más, sí. A ver, aquí al doctor Celso Ramos, por favor. Hace algún tiempo escuché en una conferencia a un colega decir que las enfermedades infecciosas habían dejado de ser un problema de salud pública en México. Y yo creo que ese fue, por supuesto, una situación de muy mal gusto y un error. Y yo me congratulo de que tú tengas esa conciencia de que esas enfermedades infecciosas parasitarias en realidad van a seguir con nosotros, además de las enfermedades crónicas. El problema aquí ha sido que muchas veces, Julio, esta concepción de esta polarización de las enfermedades infecciosas con poco impacto, principalmente el impacto en las poblaciones más marginadas, como tú lo mencionaste, pudiera a veces no darle la importancia que esto merece. Por ejemplo, inclusive se les ha llamado enfermedades olvidadas, como tú lo mencionabas. Y existen, por ejemplo, algunas asociaciones internacionales que se preocupan, entre comillas, de proporcionar los elementos para poder mitigar este tipo de problemas en las poblaciones más pobres. Y entonces ahí el problema es que vamos a seguir viviendo con las enfermedades infecciosas y parasitarias. Algunas han sido controladas, algunas otras han sido erradicadas. Inclusive en México, estamos hablando, por ejemplo, de la oncocercosis, que el año pasado, si no mal recuerdo, fue certificado como un país ya libre de oncocercosis, por lo menos asociado con la ceguera, ¿no? Pero hay otras enfermedades que siguen permaneciendo en nuestro ambiente y que resulta muy difícil poder controlarlas, porque no existe, por ejemplo, medicamentos para poder controlar este tipo de padecimientos, empresas farmacéuticas que no fabrican estos medicamentos porque no hay mercado que pueda consumirlos, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema muy serio de control. Y yo creo que esto que tú has mencionado me parece muy bueno que se mantenga en la mira, pues, estas enfermedades, porque no van a dejar de existir, desgraciadamente, ya sea como endemias, como epidemias o como pandemias. Y además, no olvidar que tenemos un pool de agentes patógenos muy importantes en la población de animales silvestres que están ahí y que cada vez estamos llegando a esas zonas altamente endémicas de epizootias y que eventualmente estas enfermedades se transmiten a los humanos como enfermedades zoonóticas. Es un comentario excelente. Para los que no lo sepan, el doctor Ramos trabaja en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, entonces le interesa mucho que las infecciones sigan siendo una prioridad. Es absolutamente cierto, se le atribuye, y luego he leído que no fue cierto, que lo dijo a un cirujano general de Estados Unidos. Creo que hay debates sobre si esta frase fue cierta. Pero sí capturaba, aunque no lo haya dicho el cirujano general, capturaba un sentimiento en los años 70
donde se decía, hemos cerrado el libro de las enfermedades infecciosas. Un error grave, era una forma de pensar, aunque no lo haya dicho esa persona en lo particular, muy, muy común en esa época. Por eso dije que las enfermedades infecciosas son parte integral de todo patrón epidemiológico. Hay una evolución constante, una coevolución. Cuando yo hablo de salud en poblaciones, me gusta más ese término porque si bien es un término más amplio que sociedades, porque si bien todas las poblaciones humanas están organizadas en sociedades, el término de población incluye la interacción con las poblaciones de otras especies, incluyendo especies de organismos patógenos y de vectores, que están en eso que llamamos ambiente, pero donde hay una dinámica compleja de poblaciones, donde las acciones de la población humana cambian los ecosistemas y cambian, por lo tanto, nuestra interacción. Y el caso de la zoonosis y la actividad económica humana que propicia tanto las mutaciones por el hacinamiento de animales, por la coexistencia con los humanos, ilustra esa íntima dependencia de las poblaciones humanas y las no humanas como determinante de la salud. Es este movimiento de una salud que habla de que la salud animal y la salud humana son inseparables. Y efectivamente tenemos un reservorio de enfermedades originalmente zoonóticas que pasan a afectar a los humanos y bueno, tenemos toda esta secuencia de enfermedades que tienen el potencial de volverse pandémicas. Entonces, no podemos bajar la guardia con las enfermedades infecciosas, tanto por las dinámicas que ocurren dentro de las fronteras de un país, como muchos procesos que ocurren allí, muy ligados a condiciones de vida y de pobreza, pero crecientemente por factores mundiales, como puede ser el abuso de antibióticos, que es otro factor. Yo ayer mencionaba entre los factores de transferencia de riesgo, entre los tipos de transferencia internacional de riesgo, el abuso de antimicrobianos o reglas de comercio que por ejemplo afectan los incentivos que tiene la industria farmacéutica para producir medicamentos contra muchas de estas enfermedades olvidadas, donde simplemente no hay una falla de mercado total porque no hay incentivo. Tenemos enfermedades que afectan, son de esas enfermedades que solo afectan a los pobres, donde hay medicamentos eficaces, pero hay una falla de mercado y no se producen. Y por eso se vuelven enfermedades olvidadas que requieren la acción colectiva internacional. Entonces, un comentario valioso que nos recuerda que las condiciones de salud son siempre complejas y siempre dinámicas y cambiantes. Bueno, terminamos aquí ya el segundo capítulo de este curso, que fue el de las condiciones. Mañana empezamos el tercero y último, que ocupará mañana y el viernes, que es la de los sistemas de salud. Muchas gracias, aquí los espero.